Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a una amiga de la casa, Sofía Raquel Fernández Casabianca, que hoy nos viene a presentar su última novela, Las chicas del gym. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros y hablar un poco de este libro genial que de por sí ya el nombre atrapa, Las chicas del gym. Queremos saber todo acerca de esta novela. Bueno, había comenzado yo escribí varios libros de cuentos y también una novela que se llama Las Madres de Antonella. Comparando lo que es la escritura de una novela y lo que es la escritura de un cuento, a mí me pareció un poquito más complejo el proceso. Sí. Nació la idea de un taller que hice durante la pandemia en el año 2020 con Osvaldo Olivera, que es el que hace el prólogo del libro, Exacto. que es mi profesor en Bellas Artes. Yo estoy en el segundo año de la Escuela de Artes Literarias Josefina Pla. Y cuando eso yo le conocí simplemente por un flyer que había un curso de literatura. Yo estaba estudiando en el Centenario, en el taller de Irina Raffles, pero era un taller que era un poco diferente. Bueno, salieron lindos proyectos ahí. Con él terminé Las Madres de Antonella. Él fue el editor de ese libro, que es una pequeña novela fresca. Tiene varias historias de familias entrelazadas y quedé muy contenta con ese trabajo. Y luego había un proyecto que se llamaba, bueno, era una tarea final, que había que hacer una interpretación de un titular de un diario. Había uno que era sobre Lisa Lynch, que estuvo paseando en un barco y hablaron mal de ella unas señoras y ella derramó la comida. Otro era no sé qué crimen. Y otro titular era en el cual decía que había un sobrino de Serafina Dávalos que le había denunciado a su exsecretaria. Y bueno, me llamó la atención porque no conocía poco o nada lastimosamente de su figura. Y empecé a escribir supuestamente un cuento, pero el cuento se fue alargando más de la cuenta. Y ese cuento terminó en Las chicas del gym, porque me fue llevando esa historia a otras historias aparentemente inconexas, pero que tienen un hilo conductor, que es la historia de 4 amigas, 5 amigas en principio que se conocen en un gimnasio del barrio, son todas entre 50 y un poquito más, que son los nuevos 30, se sienten todavía jóvenes. Algunas todas están trabajando, una es ama de casa y una de ellas es periodista y puede ser que ella también se haya sentido en un punto atraída por esa figura y empieza más o menos a investigar un poquito, que es más o menos lo que hice yo. No es un trabajo histórico, es una ficción. Es una ficción basada en algunos... procuré investigar un poquitito al respecto y es así como está todo relatado, más o menos mi andar ahí. Claro. Que le puse a una de las protagonistas, que es Tina, la periodista, y luego van saliendo cosas que fueron surgiendo, porque Tina tiene una columna en un diario, después le invitan a una revista y después es aprendiz de escritora, ya lanza un libro colectivo, o sea, y sus amigas la acompañan en las experiencias y una tiene una cuestión con el marido, otra con su profesión, otra medio se aleja del grupo, o sea, es así, la historia de un grupo de amigas. Un grupo de amigas que tienen historias inconexas por medio que son los posteos que hace, las publicaciones que hace en su columna Tina, la periodista. Que básicamente te representa a vos un poco en esa sí, bueno, búsqueda Tina es soltera, Tina vive con su mamá y su tía, o sea, a lo mejor lo que está ahí es mi parte de crecimiento como... lo que hizo este cuento fue ayudarle a esa protagonista, la historia que era el inicio de lo que iba a ser un cuento largo, se convirtió en una novela,
es que le ayudó a ella a mejorar en su escritura porque fue queriendo ella incursionar en la literatura, que es más o menos mi camino, porque yo comencé y le agradezco siempre a ABC por apoyarme en todos mis emprendimientos, porque aquí también, mi primer libro en el 2018, estuve en este mundo alucinante y me quedé así, no podía creer, y así siento una emoción muy grande cuando vengo a esta casa, porque le debo mucho, siempre me apoyaron en todo, realmente estoy muy agradecida. No, nosotros con usted, señora. Realmente es un placer tenerla aquí y poder hablar de su trabajo. Y en particular me llama mucho la atención esa conexión, ¿verdad? De la historia, de la historia de una persona real que encuentra un universo que es otra vez distinto, ¿verdad? Que está alrededor de esa historia. ¿Cómo fue también el camino de esas amigas? ¿Cuáles son las aventuras que pasan también? Y bueno, ellas atraviesan la pandemia, comienzan su amistad antes, atraviesan la pandemia y termina la historia cuando ya está todo liberado, ya empiezan los viajes, la vida normal, el trabajo de todas, y se publica el cuento de Serafina en un libro colectivo de la periodista, ya no, porque su jefe no le permite publicar en el diario porque era muy largo y no le interesó tal vez. A mí me pareció muy interesante la figura de ella y me pareció que también está un poco, no está muy resaltada. ¿Por qué? No sé. Tal vez esa haya sido una intención subyacente, aparte de que para mí escribir es un placer. Es un placer que después cuando escribís más se torna ya un compromiso. Yo estoy en varias asociaciones de escritores y después ya conlleva un poco de disciplina, y ahora puedo decir, soy escribana pública, sí, esa es mi primera profesión, pero también como que estuve estudiando en la Escuela de Escritores de España, estoy ahora en Artes Literarias, sigo con Irina Raffols, de repente tomo otro taller, así. O sea que para tener herramientas para poder seguir mejorando mi escritura. Y me dio muchas satisfacciones, me entretuve mucho, es más que un cuento, porque el cuento vos lo escribís, lo dejás reposar un ratito y luego lo volvés a revisar, lo repasás. Pero la novela sí hay que ir y volver, ir y volver, ir y volver. Y es un trabajo. Para mí y yo tengo amigas novelistas, Carmen Cáceres, Mireya Kosovel, que son muy amigas mías. Y me dicen, no, a mí me sale de un tirón. Y por visto que son géneros que uno está más cómodo en uno que en otro. Pero ahora también terminé un libro de poesía, poemas, que son varios poemas que espero publicar el año que viene ya. Terminé. Exacto. Ahora, y uno de cuentos también terminé. Exacto. Y tengo uno así que es un proyecto muy desafiante para mí porque son unas especies de memorias y es mi parte espiritual. Y ese sí que es el primero que empecé y todavía no puede ver la luz porque ese sí que es un desafío muy grande para mí. Exacto. Sí, muchos proyectos, por sobre todo. ¿Cómo haces para hacer todo eso al mismo tiempo que también sos escribana, estudias todavía? Sí, en realidad, y ahora estoy estudiando pintura, que estoy encantada. En realidad, siempre cuando hay orden y disciplina, todo fluye y sale, y te sobra inclusive el tiempo. Yo tuve 5 hijos y me decían, ¿cómo haces? Y todos los chicos tienen su actividad. Es así. Cuando más cosas haces, más te ordenás, te tenés que ordenar. Y cuando haces las cosas con gusto, no te das cuenta. Totalmente. Y contanos un poco acerca de estos proyectos de los que hablabas. Un libro de cuentos, poesía, ¿cómo Sí, estoy en la poesía comencé a incursionar desde Primavera Gris, que creo que también estuvimos por acá, Primavera Gris. Ya empecé a escribir un poquito y tenía como que vergüenza porque no me sentía muy segura en ese. Y luego estuve en un grupo que se llama Retos Literarios, se llama, un grupo de México, en el cual ellos lanzan una consigna semanal y ahí me empezaron a salir muchos poemas y ahí junté varios y después empezó a fluir el tema de escribir pequeños poemas. Al mirar así es otro sentir, otra estructura, pero
tengo la ayuda de Delfina Costa siempre que le siento como una mentora, como una madrina, porque da consejos, ella es muy desinteresada, ella como quiere cuidar al escritor que está empezando o a su colega, ¿verdad? Siempre ella. Y tengo otras amigas también, poetas, que les pregunto así, lectores beta, yo utilizo mucho eso, léeme un poco, ¿qué te parece? Y no tengo miedo, no soy pichado, y me dice, eso está horrible, bueno, estás borro. O veo otra opinión. Tengo amigos varones también que les pido que me lean, lectores beta, que le digo. Sí, así se llama. Claro, claro. Probar la recepción del público. La recepción. Es muy importante. Y tal vez yo estaba enamorada de un texto y no, había que el tiempo verbal estaba mal. Y siempre hacer corregir por una persona entendida. Y ese proyecto de reflexiones también Bueno, ese se llama Apuntes de una Super y tiene 450 páginas. Tengo que desmembrarlo y bueno, ese trabajo que yo sé que es sentarme y trabajar muchísimo es el que es más difícil y por supuesto me sale mientras tanto el guión, mientras tanto el cuento, mientras tanto así, entonces digamos que es así que es una parte mía. Siempre escribí sobre mi papá, conseguía la clandestinidad, mi mamá la caja de latón, mi hija tal vez esté en todos los libros, sobre todo en Primavera Gris o en Velvet, hay mucho de ella ahí, pero esta tal vez sea yo. Apuntes de una Super, porque son apuntes que tomo tal vez desde el año 2002, entonces están todos en un archivo que ya paré de cargar y se empezó a editar el año pasado. Y ahora me tengo que sentar a trabajar. Yo creo que cuando termine la Escuela de Artes Literarias, que termina este año para mí, y yo nunca viajo en enero o en febrero, siempre viajo antes o después, sí. Entonces ahí tal vez me pongo como propósito ese tema. Terminar. Mientras tanto, disfrutando igual. Así es. Sofía, te agradecemos muchísimo. Realmente un gusto tenerte nuevamente aquí, poder conocer sobre tu trabajo, en particular de las chicas del gym y todos los proyectos que estás teniendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a Un Mundo Alucinante, a María Elena, a ese. Muchísimas gracias. Era Sofía Raquel Fernández Casabianca que nos visitó hoy trayéndonos un poco sus proyectos y en particular Las Chicas del Gym, esta última novela que publicó y que está a disposición de todos en las librerías del país.